Muy buenas tardes, saludos a todos y a todas y a todes. Mi nombre es Ángel Antonio Ruiz, director asociado de Arte y Cultura en el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College. Este es nuestro primer día largo de las jornadas. Ayer tuvimos un primer evento y en la mañana de hoy tuvimos dos eventos, uno con Juan Sánchez y otro evento con tres panelistas y donde estábamos hablando sobre la literatura nuyorican. En la tarde de hoy tenemos un evento que básicamente hemos titulado Paisaje y Soberanía. En este evento van a participar tres compañeros, Alexandra Meléndez, Mari Cruz y Rafael Soto. Este evento sucede en el marco de las jornadas educativas del Museo de Arte de Puerto Rico, que en esta ocasión tenemos el placer de acompañarlos en este, ¿verdad?, acuerdo colaborativo para celebrar juntos y darle un poco de enfoque también dentro del tema del desaprendizaje, ponerle un poco de esfuerzo a la experiencia diaspórica. En la tarde de hoy nos acompaña Moncho López. Moncho toca guitarra clásica, pero dice que prefiere hacer ruido con la guitarra eléctrica. Eh, Moncho es curador en el Museo de la Ciudad de Nueva York y además de eso, ha estudiado ciencias políticas, ha enseñado y ha hecho un poco de todo, o sea, desde formar grupos, crear mapas y es pues tremendo activista puertorriqueño aquí en la ciudad de Nueva York. Así que por lo pronto los voy a dejar con Moncho, no sin antes agradecerle al Museo de Arte de Puerto Rico y a Raquel Torres Arzola la colaboración en este proyecto. El panel va a funcionar de la siguiente manera. Se va a hacer una introducción de cada uno de los tres panelistas, ellos hacen su presentación. Hay un botón abajo para preguntas y respuestas, coloque ahí sus preguntas y respuestas, porque al final vamos a tener unos 15-20 minutos de diálogo y de preguntas con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias, Moncho, por aceptar moderar este panel. Gracias, Ángel, y bienvenida y bienvenida a todos. Mi nombre es Moncho. Estoy aquí en el Lower East Side, en el Centro Cultural Clemente Soto Vélez, en Nueva York. Hace mucho calor hoy, el día está precioso, pero caluroso. Yo voy a presentar a los panelistas. El orden de la conversación va a ser una presentación por Alexandra Meléndez, seguida por Maricruz Soto, y al final vamos a tener a Rafael Capó. Alexandra Meléndez es historiadora, escritora y educadora, nacida en San Juan, en Puerto Rico. Se graduó con bachillerato de Williams College y tiene una maestría de la Universidad de Texas en Austin en Historia del Arte. Su trabajo se focaliza en trabajos contemporáneos de arte en Puerto Rico, de arte contemporáneo en Puerto Rico, y la ecología. Ahora mismo trabaja en el Linde Family Foundation Coordinator of Academic Access. Trabaja como the Linde Foundation Coordinator of Academic Access en el Colby College of Museum of Art. Después de eso, vamos a tener a Mari Cruz Soto, que tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Michigan y es profe aquí en la ciudad de Nueva York, en NYU. Ha trabajado también en la Universidad de Puerto Rico, mi alma mater, la mejor universidad de la historia del universo. Y también Mari ha trabajado en distintas iniciativas explorando la desmilitarización, la decolonización, salud comunitaria, historia, soberanía y autodeterminación. Y entonces al final vamos a tener a Rafael Capó, quien es candidato doctoral en el programa de Curriculum and Pedagogy de la Universidad de British Columbia en Canadá. Completó estudios sustanciales sobre la inmigración, sobre la historia, sobre la decolonización y más. Y ahora ha trabajado como lector en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Southern California, en la Universidad de British Columbia y en la Universidad Autónoma de Barcelona. La manera en que vamos a hacer esto, yo voy a tratar de ser el moderador aquí, aunque todo el mundo conoce que yo no soy la persona más moderada. Vamos a comenzar por Alexandra, Mari y Rafa. Cada persona presentará por 10 minutos, después trataremos
de hacer un pequeño conversatorio por 15 minutos y después abriremos las preguntas al público. Así que, Alexandra, el piso es de usted. Súper, gracias mucho. Aquí voy compartiendo. También aviso súper brevemente para el que necesiten que mi presentación va a ser en inglés. Así que si alguien necesita hacer la traducción simultánea, pues que vayan ahora. Y también me mantienen al tanto si me paso de los 10 minutos. Pero ahora vamos al inglés. So my presentation today is titled Environmental Sensitivity as Pedagogic Practice. Just to give you a little bit of a sense of who I am, my name is Alexandra Mendez Garcia. I am currently an arts educator at the Colby College Museum of Art. And here I teach classes at an undergraduate level. And one of the topics that I'm most passionate about discussing in my work is the environmental humanities and eco-criticism. So as an art historian, I'm continually thinking about how art history cannot be read outside of the context of our relationship to the natural world. And this talk today is going to model a little bit of what I do in the galleries. So I have selected 3 works that I think I will offer an interpretation of through the lens of the eco-critical that I think speak to the dynamics and the complexities of the environmental crisis in Boriquen, in Puerto Rico today. And yes, I wanted to, because this is a talk that is focused on histories of extraction as well, I wanted to start off by noting that Colby College Museum of Art, where I currently work, is located on unceded Wabanaki land. So with that, I'm going to get into the first artist that I want to present on today, who is the only non-Puerto Rican artist I will be presenting on, but whose work I think is incredibly important. So Fred Wilson is a Black American artist born in 1956 in the Bronx, New York. Fred Wilson's The Human Spill consists of a globe precariously positioned on a tilted axis. The globe is made of plastic with an internal light that can be turned on and off. The exterior of the globe is ornamented with chandelier crystals, painted in black. The landmasses represented on the globe are mostly obfuscating, only becoming partially distinguishable when the light inside the globe is turned on. Created in 2003, The Human Spill was developed out of Wilson's exhibit at the Venice Biennial, where he represented the US. In his exhibit titled Speak of Me as I Am, Wilson interrogated the visual qualities of hand-blown glass. The black hand-blown glass in Wilson's work is both a nod to the Venetian tradition and a reference to the presence of African servants and traders in Venice since the Renaissance. Wilson's use of plastic also speaks to its pervasiveness as a pollutant. The title of Wilson's work alludes to an oil spill. This reference to oil as the power source of the planet is furthered by Wilson's use of a light inside the globe. This component of the work operates on a meta level. With each turning on and off of the electric light, the globe grows dimmer and dimmer, adding a level of complicity to putting the work of art on display. Opening to the globe to replace the light would result in the destruction of the work. The Human Spill, in its direct depiction of Blackness, also provides an important commentary on extraction. The geophilosopher Catherine Youssef, in her book, A Billion Black Anthropocenes or None, notes that extraction is not just an act that uses humans and the more than human as a resource, but a knowledge system that itself justifies continual violence. Racism is embedded to the development of the Anthropocene, the period of geologic time used to mark the point from which human beings have inhabited the earth. It is, as Youssef and Wilson remind us, impossible to read the histories of earth matter and the legacy of violent extractive industrialization in our current moment without contending with the violent history of slavery. The Human Spill centers these violent histories of extraction in such a way where they're inseparably intertwined and all-encompassing, literally permeating throughout all corners of the earth. The Human Spill, for me, also serves as a reminder of the calls of
of residents and environmental activists in the south of Puerto Rico, noting that the history of slavery and monocultures are intertwined, that this legacy is tied to the current context of toxicity, and that this history is not detached from the social disenfranchisement of the current energy crisis. Wilson's work, to me, visually connects the encompassing violence of environmental racism. Here you can see a close-up shot of the work. Next, I'm going to present on another work, which is remarkably here at the Colby College Museum of Art, where I currently teach. So Fred Wilson's work is also in my current place of work. And then the other work that I will present on are works that are in the Museo de Arte de Puerto Rico's collection. So Celia Sanchez Dominguez is a Puerto Rico-based Cuban artist born in Havana in 1926. Sanchez is best known for her erotic topologies, her stretched canvas paintings where she tests the parameters of painting. Lunar Negro con Tatuaje is one of Sanchez's erotic topologies. Central to the composition are these three black orbs. Around them, streaks of white paint connect these protrusions. So one of the things that I don't think you can appreciate about Sanchez's work from this is that it stretches beyond, literally. So here is a gallery view of the work where you can see the work taking on this three-dimensionality. And Sanchez's English translation for the work, it is important to note, is Black Moon with Tattoo, which intentionally leaves out some of the poetry evoked by her title in the work in Spanish, which is Lunar Negro con Tatuaje. Lunar being both a reference to the moon and the mole, connecting the celestial body with the human body. Besides being a reference to moles, the protrusions in Sanchez's canvas also visually reference breasts and nipples, giving the work an erotic charge. Sanchez notably plays with histories of abstraction. The history of artistic abstraction is historically white and male and focused on conceptual and detached contemplation. However, her work always remains rooted in the human body and continually references her own queerness and desire. Sanchez centers the body, making it into a landscape. More so, the dimensionality of her work is achieved through the stretched canvas acts an element of tactility. Not only is one always on the verge of touching the work when coming closer to it, the stretched canvas evokes a sense of contact and caress. We can also see this in The Birth of Eros, which is in the Museo de Arte de Puerto Rico's permanent collection, which again is one of Sanchez's notable stretched canvases, her erotic topologies that stretches out into the space. So Sanchez's 2019 retrospective at the Phillips Collection in DC was titled Soy Isla, I Am an Island, as a reference both to the artist's biography, having lived in various islands throughout her life, and also her continual interest in islands as recurrent subject matter in her work. In Encuentrismo, Ofrenda o Retorno, which is a video performance created in the year 2000, Sanchez places one of her erotic topologies on the Puerto Rican coastline. The video follows the artwork as it sways back and forth in the waves before returning back to Sanchez, who is waiting on the shore. For a moment in the video, Sanchez's canvas looks like an island adrift in a vast ocean. I also want to argue that the protrusions, these kind of like extensions that we can see on Sanchez's canvas, can also be read as islands themselves. Lunar Negro con Tatuajes protrusions are connected by white paint. Sometimes I read them as islands interconnected by streams. This disrupts tropes of violence being solitary. I Am an Island, the title for Sanchez's retrospective, could in some regards be read as evoking a sense of isolation. But Sanchez's islands are always plural, always touched. Her islands are land masses that are conscious of their interconnection with surrounding natural forces. The last artwork that I wanted to do an ecological reading of was Poli Marichal's Cuando Yo Era un Árbol, which is in the Museo de Arte de Puerto Rico. So Poli Marichal is a Puerto Rican artist whose work focuses on printmaking and filmmaking. Born in 1956 in Ponce, Marichal's work consistently has interrogated themes related to social, political, and environmental concerns. Cuando Yo Era un Árbol is a woodcut print on amate paper. Arborea is an accompanying film which animates these woodcut prints from Marichal's series.
Interspersed through Marichal's tree are faces, birds, and heart-shaped leaves. At the top of the tree, we see a face with outstretched arms flowering at the top of its head. One of the visual elements I find most interesting about Marichal's work is the visual parallels she creates between several organic elements and parts of the human body. The arms that form the top of the trees look like branches. The heart-shaped leaves are paralleled by literal hearts in the compositions. The divisions between the human body and the natural world become porous. They start to mirror each other. The 2-minute film Arborea, which is also on display at the Museo de Arte de Puerto Rico, begins with an animation of an illuminated brain, which is covered by a ray of light. And I read this as Marichal's assertion of a view of nature that is agentive, a view of nature that has cognition in its own way, which is not something new. It is something that Indigenous scholars have been telling us for centuries and centuries. On a different note, I read Marichal's work as trying to re-establish a view of and a relationship to the natural world through knowledges that have been lost through colonization. Her video sometimes can read as cryptic, unfolding with no set narrative. And to me, it is an adequate metaphor for what it means to try to regain these knowledge systems in the present moment. What does it mean to establish a relationship to nature, and how does that happen through in our current context? I want to end this talk by underscoring what I noted in my reading of Fred Wilson's The Human Spill. Extractivism is not just a practice of using the environment and people as a resource, but it is a way of viewing the world. Extraction is not just an act, but an epistemological hegemony, a mode of knowledge production. In the same vein, I want to acknowledge that there is no way to be unextractive during our current extractive context. This talk and the pedagogical and theoretical outlooks it centers are not looking to make an argument for the undoing of imperial histories of institutions like museums through new methodologies of art education. Nevertheless, I do want to foreground how art can invite an important collective consideration of our environmental crisis by providing a place where environmental knowledges can be reassessed and reimagined. New worlds are practiced, and often separate seeming elements of environmental violence can be read in simultaneity. Thank you. Muchas gracias, Alexandra. Muy impresionado por el trabajo. Vamos a seguir. Tuviste muy bien con el tiempo, así que te felicito. Cosa que yo no podría hacer, pero le voy a pedir a ustedes que lo hagan. Así que Marí Cruz Soto ahora nos va a presentar sobre la soberanía visual en Vieques. Hola a todos. Vamos a ver si les comparto mi presentación. Espero que la puedan ver bien. Pues primero quisiera decir gracias a todos los que han estado trabajando en la organización de este evento y que estoy muy contenta de estar aquí. Y les voy a hablar sobre soberanía visual en Vieques y un proyecto que he estado pensando y trabajando. Y les voy a hablar de 3 cositas. Un poquito de historia, soy historiadora, historia de Vieques, un poquito sobre este término de soberanía visual y después sobre el proyecto que estoy trabajando y pensando. Pues primero, para empezar, la historia. Vieques es una isla del archipiélago puertorriqueño que ha sido particularmente afectada por diferentes regímenes coloniales. La misma fue insertada en la modernidad modernidad temprana, a través del asesinato, la esclavitud y el desplazamiento violento de los humanos en la isla. En el siglo XIX, el régimen genocida evolucionó a uno de asentamiento, y cuando digo asentamiento, a veces se conoce mejor en inglés el término settler colonialism, es a lo que me estoy refiriendo.
Pues aquí la tierra fue privatizada y concentrada en las manos de unos pocos, mientras la mayoría de las personas fueron esclavizadas o transformadas en trabajadores formalmente asalariados, pero perpetuamente endeudados, los que en parte se conocieron como los sin tierra. Vieques se convirtió en una colonia azucarera sumergida en las corrientes del comercio globalizado y del capitalismo racial y de género. El régimen de plantación, que redujo a la mayoría de las isleñas a mano de obra barata y desechable, prosperó bajo la ocupación de Estados Unidos. Pero ya en los 1940, el nuevo imperio entregó 3/4 de la isla a la Marina de Guerra, a su Marina de Guerra, ¿no? Y esto quizás es una historia que pues, estarán más familiarizados. El colonialismo militarizado pasó a pautó la vida de los viequenses hasta que el descontento social organizado y usando la desobediencia civil forzó la salida de las fuerzas armadas en el 2003. Entonces, la victoria fue definitivamente monumental. Sin embargo, y este sin embargo es importante, actualmente el colonialismo de asentamiento enseña su cara en la Isla Nena. Y no solo en la Isla Nena, en Puerto Rico completo, ¿no? Pero yo diría que particularmente en la Isla Nena. Personas racializadas como blancas, angloparlantes y provenientes de los Estados Unidos continental dominan cada vez más el mercado de bienes raíces y la economía local, por lo cual la comunidad viequense continúa en la lucha, pues sigue en juego esta sobrevivencia individual y comunitaria. Ahora, ¿por qué conocer esta historia larga? Pues a mí me parece muy importante entender y conocer esta historia muy larga o larga, porque sucesivos regímenes coloniales crearon en Vieques una población vulnerable, que hoy sufre de diferentes cosas como altos niveles de pobreza, desigualdad de acceso a servicios de salud, devastación ambiental, despojo de tierra, gentrificación, entre otras cosas. Estas condiciones son todas resultado de procesos materiales que deben ser entendidos tanto en su dinamismo e interconexión como en su impacto en la relación de la comunidad con su isla. No obstante, el colonialismo impide el desarrollo de un lenguaje crítico y de comunicación liberatoria. También crea silencio mientras adormece y disciplina la imaginación. De hecho, el funcionar y el florecer de estos regímenes coloniales ha dependido a través de los siglos de insistir en imaginar a la población viequense como desechable, una población a la cual se puede descartar, desplazar y eliminar. Ese imaginar está íntimamente ligado al debilitar de cuerpos colonizados y al no reconocer relaciones establecidas con la tierra habitada, cuerpos débiles y no reconocer relaciones con la tierra. En otras palabras, el colonialismo en Vieques, ya sea en su versión genocida, azucarera, militarizada o de asentamiento, niega una relación estable y segura con la tierra. Para solidificar estos lazos históricos con la tierra y afirmar una presencia y un futuro comunitario, se necesitan imaginarios indómitos. Ahora, en Vieques y en Puerto Rico existe una tradición larga de imaginarios indómitos, pero se puede argumentar que hace falta rescatarlo, cultivarlo, apropiarlo, urge hacerlos nuestros y ver qué más inventamos para retar la ideología hegemónica que nos impone el poder. Se necesita romper la perspectiva que nos impone el colonialismo y su progenie y aliado, el capitalismo racial y de género, para apreciar mejor nuestra realidad y realmente actuar acorde. El llamado, y aquí estoy siguiendo la conversación de ayer, que estuvo muy buena, es a desaprender y a aprender de manera colectiva y participativa con el propósito de hacer florecer soberanías radicales y sentipensantes. Me refiero con soberanías radicales, y aquí les muestro un poquito del Vieques azucarero, el Vieques militarizado, y ahora les voy a hablar de soberanía visual. Pues me refiero con soberanías radicales y sentipensantes a formas de estar en este mundo basadas en buenas relaciones y en el combinar del corazón, la mente y el cuerpo, ¿no? Es pensar, es sentir y es actuar en comunidad. Es por aquí que va mi interés en la fotografía como un arte, como un instrumento, como una práctica corpórea, muy corpórea de alguna manera, de ciertas maneras, ¿no?
para abrir conversaciones y crear un lenguaje descolonizador en Vieques. Me interesa cómo la producción colaborativa de imágenes puede retar narrativas coloniales sobre la comunidad isleña viequense en los años post-Marina. Pero aún más, me interesa esto de la soberanía visual. Este es un término que tomó prestado de artistas indígenas. De hecho, empecé a pensar y a obsesionarme un poquito con el término luego de escuchar una conversación con el fotógrafo y curador de la Nación Navajo, Rafael Biguey. Y la conversación se titulaba, y la estoy traduciendo al español, "El mapa no es el territorio, documentando la Nación Navajo a través de la narración visual", pero estoy diciendo narración, en inglés era storytelling, y pienso que no es exactamente lo mismo, pero por ahí va la cosa. Y entonces estaban hablando en esta conversación de la importancia de retar esas representaciones visuales, espaciales, hechas desde el Estado colonial sobre la Nación Navajo, Estado colonial que históricamente ha tenido la intención de pues, definir, constringir y realmente pues, desaparecer a los pueblos originarios, ¿no? Entonces tomo prestado el término de soberanía visual para referirme a prácticas de autorrepresentación que renarran, reclaman y sanan. Me refiero además a conocimiento producido por miembros de la comunidad, conocimiento comunitario que hace una intervención visual, en diálogo con el pasado, pero insistente en el futuro. Por lo cual, soberanía visual es una práctica de futuro que irrumpe o puede irrumpir en paisajes negados y en campañas genocidas. Esto me interesa realmente, porque son realidades que el pueblo viequense ha históricamente enfrentado. Entonces, pienso en la posibilidad de la fotografía como imaginación y como afirmar de la existencia de la comunidad viequense. Me quedan 2 minutitos, entonces les voy a hablar bien rápidamente sobre el proyecto. Pues básicamente he estado preparando un proyecto comunitario sobre soberanía visual en Vieques para realizarse durante este verano. El proyecto reúne a miembros de la comunidad a través de una serie de conversaciones sobre Vieques, su historia y fotografía. Conversaremos sobre, el proyecto empieza a finales de junio, conversaremos sobre fotos antiguas que se encuentran en el Fuerte Conde de Mirasol y sobre fotos tomadas por los participantes. Pues parte del proyecto es que vamos a ir en recorridos y los participantes van a tomar fotos del paisaje. ¿Qué exactamente significa el paisaje viequense? Pues eso lo van a definir los participantes durante los recorridos y con su práctica fotográfica. También estaremos pensando en las conversaciones esta pregunta de qué significa el paisaje viequense, porque es otra forma de pensar qué es Vieques, ¿no? Y para quién. También en estas conversaciones estaremos pensando en esto de soberanía visual. La idea del proyecto pues son varias, ¿no? Es usar el arte para fomentar lazos comunitarios, un conocimiento más crítico e íntimo del paisaje, el caminar por la isla, volviendo a hacer énfasis en estas prácticas corpóreas encarnadas, sentipensantes, aprender en conjunto y un lenguaje visual, fomentar un lenguaje visual descolonizador. Ahora, en preparación al proyecto, pues he estado yo haciendo recorridos por la isla y tomando la foto según lo que me atrae la atención, ¿no? Pero lo que me atrae la atención es la forma que ya yo estoy pensando a Vieques y quería compartirle alguna de estas imágenes, aunque creo que no tengo mucho tiempo para discutir lo que estaba pensando. Vamos a ver. Ok. Esto estoy pensando, o sea, parte de lo que estaba pensando con esta foto es que no solamente es bello lo que estaba viendo, pero pensando desde el tiempo español colonial, ¿no? ¿Quién tiene la soberanía? Como pensando en esta soberanía visual, ¿quién ve, quién define lo que se ve, quién está mirando y por qué? Y pensando en esta mirada imperial militarizada. Aquí, en esta de la puerta, es una puerta a la cual yo paso repetidamente, he pasado muchas veces y me atrae la atención porque es una puerta que parece que ha sobrevivido diferentes huracanes, lleva años en esta casa que se ve que pues, está abandonada. Y pienso como que hay algo interesante de la puerta y muy triste de gente que se va, pero como esperando a alguien que regrese, ¿no? Entonces pienso como que hay algo ahí de la puerta en resistencia. Este es otro ejemplo que va como por el tema de la puerta, ¿no? Esperando a Carmen María, una casa de nuevo abandonada y como que
es algo que se ve ahí de una esperanza de volver o de algo que fue. Esta foto pienso que para mí es muy emblemática de un Vieques donde familias se van y que, pues, que se vende. Y trae a mi mente todas estas preguntas de nuevo, colonialismo de asentamiento, quién compra, quién se va, quién se queda fuera de la isla nena, ¿no? Esta es muy personal para mí, no sé si tengo, no sé cuánto me queda, pero esta es muy personal para mí porque esta casa era de mi tía. Y mi tía, pues, murió, se vendió, y hoy en día, pues, es la propiedad de The Berman Family Living Trust, ¿no? Y es un sitio donde yo paso frecuentemente y es como que esta forma, estos cambios que se han dado, de nuevo, pensando en esto del colonialismo de asentamiento. Y en parte esta se las quiero enseñar porque dice un poco del nuevo Vieques, ¿no? De las cosas que quedan detrás de muros, de los lenguajes que se usan, de cómo se describen las cosas y de cómo, en mi pensar, Vieques vive diferentes realidades. Y lo dejo ahí. Y gracias. Padre Marín, mira, gracias por esto, tú sabes, aquí sintiendo que ojalá tu Titi pudiese ver como la sientes, ¿no? Y también pensando en los rieles de esa casa al final ahí del nuevo Vieques. Bueno, y estuviste muy bien el tiempo también, así que muchas gracias por eso. Ahora, Rafael Capó nos va a hablar de el disrumpir, ¿no? Interrumpir el currículo oficial. Don Rafael. Gracias. Y gracias a los panelistas, de verdad, excelentes presentaciones. Esa foto de la casa de tu tía, de verdad, muy emotivo. Allí creo que comparto ese sentimiento con la mayoría. Te adelanto, me dijeron 15 minutos, me preparé para 15 minutos, voy a tratar de ser breve, pero eso tampoco es mi fuerte. Denme un segundito aquí y espero que se esté viendo la pantalla bien. Bueno, esta presentación es una síntesis de algunos de los hallazgos de mi investigación doctoral sobre conmemoraciones e identidad en Puerto Rico. Analicé 9 grupos de estatuas que proyectan la narrativa del mestizaje, o sea, la mezcla de taínos, españoles y africanos. La siguiente tabla muestra los 9 monumentos con información pertinente. Me interesa demostrar 2 cosas en el día de hoy. Primero, la conmemoración del mestizaje en Puerto Rico minimiza las contribuciones africanas a la identidad puertorriqueña mediante la exaltación de la civilización europea y la proyección de cuerpos negros a través de una mirada eurocéntrica que diluye sus contribuciones como reliquias desvanecidas del pasado. Además, la erección de una cuarta estatua que representa el producto final de esta mezcla convierte la identidad puertorriqueña en una fórmula estática y exclusiva, un producto final sin posibilidad de incertidumbre. Segundo, me interesa resaltar las oportunidades pedagógicas que brindan estos monumentos para el salón de clases, ya que constituyen otro elemento más del currículo oficial que debemos interrumpir y repensar. Ya en el siglo XIX, el periodista y autonomista y primer historiador oficial de Puerto Rico, Salvador Brau, hablaba de la identidad mestiza del pueblo puertorriqueño. Y lo cito, y disculpa que hay una alarma sonando ahí, ya estamos bien. Ahí tenéis los primordiales fuentes de nuestro carácter. Del indio le quedó la indolencia, la taciturnidad, el desinterés y los hospitalarios sentimientos. El africano le trajo su resistencia, su vigorosa sensualidad, la superstición y el fatalismo. El español le inoculó su gravedad caballeresca, su altivez característica, sus gustos festivos, su austera devoción, la constancia en la adversidad y el amor a la patria y a la independencia. Brau claramente tiene una percepción despectiva sobre el indigenismo y la negritud y protagoniza la raíz europea que, y lo cito, encerraba en su seno los poderosos gérmenes de la intelectual cultura.
Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX que vemos la institucionalización del mestizaje como política oficial cultural. La reformulación del estatus político de Puerto Rico en el 52 requería de un proyecto de formación cultural para definir la naciente Estado-nación puertorriqueña. Este proyecto de identidad nacional necesitaba subrayar el consenso y la armonía que supuestamente reinaba en Puerto Rico, para así legitimar el Estado libre asociado. El Instituto de Cultura Puertorriqueña fue establecido para desarrollar los símbolos del ELA y forjar un nuevo camino que ignoraba los conflictos del pasado, tanto así que la fecha que escogieron para fundar el ICP, al igual que el ELA, fue el 25 de julio, para así borrar la memoria y la herida de la invasión estadounidense. Sobre lo que Arlene Dávila llama el triunvirato racial, taíno, africano y español, don Ricardo Alegría, que lo vemos aquí, esto es una estatua reciente que se instaló en Valleja, el arquitecto del ICP comenta lo siguiente: mucha gente se burló, por primera vez veían al negro equiparado a las otras dos razas, llamó mucha la atención en esos años. En Puerto Rico se hablaba siempre de la herencia hispánica, se olvidaban los otros dos ingredientes, pero yo tenía una formación antropológica y lo veía de otra manera. Nuestra nacionalidad es producto de un mestizaje de 5 siglos entre el indio, el español, blanco y el negro. Cada uno contribuye. La huella del indio es menor, de índole biológica y cultural. El negro aporta la riqueza con su trabajo y el español una cultura más compleja y elaborada. Los tres se integran armoniosamente. Un puertorriqueño puede ser rubio y blanco, pero su cultura tiene también una raíz africana. Esas son palabras de Ricardo Alegría. El logo del ICP, diseñado por el gran artista Lorenzo Mal, refleja esta visión y proyecta una nación utópica que venció las divisiones y traumas del pasado para forjar un futuro despolitizado de manera armoniosa. Y observamos aquí, ¿verdad? El indio con el maíz, tiene un semí, el español tiene libros representando el idioma, tenemos también los símbolos de las 3 calaveras atrás, tenemos el negro con el tambor, el machete, la máscara de gigante y la caña de azúcar que tiene atrás. En mi análisis de los monumentos, identifiqué 5 temas y vamos a discutirlos brevemente cada uno. Primero, los monumentos privilegian la raíz blanca del triunvirato racial y presentan las culturas africanas y taínas como piezas complementarias que contribuyen a un tronco predominantemente español de la identidad puertorriqueña. Esto coincide con los hallazgos de investigadoras puertorriqueñas como Arlene Dávila, Isar Godró, Hilda Llorens. Una de las estatuas en San Juan se llama La Herencia Social, que la pueden ver aquí, y consiste de una princesa ibérica como la madre simbólica del Nuevo Mundo, que presenta a su hijo criollo junto al conquistador español, quien aparenta ser su padre. El criollo es hijo del conquistador y una princesa ibérica. Ibérica ya, ¿verdad? De la península ibérica. En San Juan la raíz española está parada en el medio y esta es el altar de la patria. También del mismo escultor José Buscaglia Guillermetti. La raíz española está parada en el medio con sus brazos alrededor de la mujer taína y la mujer africana, sosteniendo así el triunvirato racial de manera forzosa y autoritaria. En Bayamón la estatua del criollo es mucho más parecido a la del español que a las otras dos, y ambos poseen un caballo. La placa lee que los españoles nos trajeron la civilización, sugiriendo así la superioridad de la raíz europea sobre las otras dos que incluso están casi desnudos. En Mayagüez, aunque la placa critica la violencia de la colonización, las estatuas de españoles se alzan separados a los demás. Como pueden ver aquí en las fotos, los españoles tienen su pedestal aparte y son 2. Adicionalmente, el monumento claramente está dedicado al descubrimiento de Puerto Rico y por ende conmemora desde una perspectiva puramente española. Continuando el segundo tema, los monumentos fetichizan cuerpos negros como piezas complementarias que contribuyen trabajo y cultura debido a su fuerza física. Esto confirma los hallazgos de debates académicas que la contribución africana consiste predominantemente de trabajo, de su carácter como obrero y como entretenedores, artistas. En Manatí, la estatua del africano, que la pueden ver ahí,
aguanta un palo como en la insignia del ICP, una pala, perdón, donde sostiene un machete en el logo. En Corozal y Dorado, el africano está encadenado. Esto es Corozal, que es la única que no le he podido tomar fotos yo, porque ya no está ahí. Alguien irónicamente se robó la estatua del negro. Y esta es la de Bayamón. El africano está encadenado en ambas, subrayando su lucha, pero también su labor física, en este caso como un hombre esclavizado. La placa de Bayamón establece que aunque fueron los españoles quienes trajeron la civilización, fueron los africanos y taínos que la construyeron. La placa también dice que los conquistadores introdujeron personas esclavizadas, y cito, para realizar los trabajos más fuertes, ya que resultaban ser más resistentes a la tarea agotadora de la construcción y la agricultura. También podemos ver a personas negras como entretenedores en Caguas, donde el monumento presenta a un percusionista de bomba y un hombre y una mujer bailadora. Y en San Juan, donde la mulata baila al ritmo de la música que toca el jíbaro blanco. Estas interpretaciones son cónsonas con las narrativas de la negritud del ICP, que presentan al negro con su tambor, máscara de gigante, machete y caña de azúcar. En San Juan B, la fuente de la herencia, la contribución negra a nuestra identidad asume la forma de un niño agarrándole la cadera a Juan Ponce de León, reproduciendo así la narrativa de la negritud como la tercera y posterior raíz. Es una raíz más inmadura, vino después, por eso es un niño. Tercero, los monumentos utilizan los cuerpos de mujeres para subrayar la pasividad de los taínos. Hay numerosas estatuas en Puerto Rico de caciques masculinos combativos, como pueden ver aquí, Canóvana, la otra es de Ponce. Sin embargo, los monumentos al mestizaje tienden a presentar a la raíz indígena como una mujer pacífica. Una de las estatuas en San Juan, que es la herencia de la sangre, esta, la que vimos ya, tiene a Juan Ponce de León. Guanina, a quien el escultor Buscaglia solamente se refiere como la hermana del cacique Agüeybaná. La decisión de utilizar a la figura de Guanina es muy reveladora, ya que según las crónicas del siglo XVI, Guanina se casó con el conquistador Cristóbal de Sotomayor. Además, la leyenda narra que la taína murió con Sotomayor en sus brazos, ya que se rehusó a abandonar su cuerpo después de su muerte durante la rebelión taína de 1511. Su fidelidad y amor por el conquistador se enseña en muchas escuelas de Puerto Rico y aparece en muchos libros de texto escolares. Aunque en Bayamón y Dorado la raíz indígena aparece como un hombre, las placas enfatizan que eran pacíficos. En Cagua, la taína está parada en una de las entradas del pueblo y las otras dos raíces son masculinas. En Manatí la placa resalta, y esta es la estatua de Manatí a la derecha también, resalta que hubo una escasez de mujeres durante los primeros años de la colonización, lo cual sugiere que los españoles se casaron con taínas. Aunque esto es históricamente correcto, el énfasis en este fenómeno es sumamente simplista y engañoso, ya que ignora cómo la conquista, el genocidio, el robo y la violación se esconden debajo del matrimonio y unión armoniosa y consensual entre la supuesta primera y segunda raíz puertorriqueña. El cuarto tema que analicé es que la mayoría de los monumentos emplean varias estrategias estéticas y discursivas que sugieren que la conquista y colonización fueron inevitables y legítimas y que la mezcla racial se logró de manera armoniosa. En San Juan A, que es la fuente de las raíces, en el Paseo de la Princesa, utiliza delfines que representan la amistad, inteligencia, amabilidad y gentileza, todas características típicas del tropo de mestizaje. Los delfines son acompañados por una diosa que da la, y cito, bienvenida, ofreciendo así guirnaldas y manjares a los que nos visitan de lejanos mares y otras tierras. En Bayamón, la placa comienza diciendo que tradicionalmente, desde que el hombre fue creado por Dios, ha tenido necesidades de expandirse para conquistar y organizar su propio dominio. La placa sugiere que la conquista y colonización son procesos naturales y que la conquista española es simplemente un episodio más en esta narrativa universal. La afirmación del creacionismo cristiano también reafirma esta narrativa eurocéntrica. Similarmente, en Manatí, la placa sugiere que la formación de la identidad puertorriqueña es el resultado de la mezcla de razas que, cito, comenzó desde tiempos precolombinos y que se extiende hasta el presente.
La conquista española de Boriquén es meramente un enlace más en la cadena de eventos que incluye arcaicos mezclándose con los igneri se mezclan con los taínos y pues los taínos se mezclan con los europeos. Una continuidad histórica occidental. En Mayagüez, la placa dice que en la actualidad no hay diferencias conceptuales ni clasificaciones entre blancos y no blancos ante las leyes del país. Se han proclamado por la ley divina y de la humanidad que todos los seres humanos somos iguales en dignidad. El monumento da la impresión de que la mezcla racial ha sanado las heridas del racismo, que ya no existe, supuestamente, en Puerto Rico. Por último, los monumentos exaltan al jíbaro, el criollo, como un sujeto blanco masculino, afincado y completo. 6 de los monumentos, de los 9 que analicé, presentan una estatua de un jíbaro, boricua, criollo, como le quieras decir, para sintetizar la mezcla de las 3 razas. Estas estatuas son todos de hombres y son presentadas al final como la respuesta a una ecuación. La ecuación va, ¿verdad? Lo taíno, sumámosle un tambor y le añadimos una cruz y tenemos el jíbaro. O realmente, como era la intención original, imagínatelo como una receta de cocina, le echamos un poco maíz, un poquito de azúcar, la receta obviamente es en español. ¿Y qué tenemos? ¿Verdad? El Estado Libre Asociado y el Partido Popular. Similar a esto, en Mayagüez la placa también alude a lo que somos hoy en día. Estamos recreando todas las razas que nos han transformado como el pueblo que somos hoy en día, con una identidad propia y nuestra puertorriqueñidad. Para finalizar, que ya sé que me he pasado bastante del tiempo, los monumentos al mestizaje tienen un inmenso valor pedagógico para el salón de clase. El mestizaje está por todo el currículo de estudios sociales e historia y constituye el master narrative del currículo oficial. Ricardo Alegría y Luis Muñoz Marín se encargaron de despolitizar nuestra identidad para legitimar y crear consenso alrededor del Estado Libre Asociado. Ocultar la violencia y el trauma del pasado ayudó a definir una nación con un espíritu echarpalentista basado en la amnesia y el olvido. Les permitió coaptar y reconocer la negritud utilizando sus propios términos, apropiando las características que mejor les convenían. El análisis del arte público, en este caso de los monumentos al mestizaje, le da la oportunidad a los estudiantes de primero desarrollar sus destrezas de análisis crítico, de narrativas visuales y obras de arte, y segundo, de interrumpir las grandes narrativas que se les imponen mediante currículos oficiales. Analizar estos monumentos y sus retóricas visuales problematizan el discurso fundacional de la democracia racial y nos obliga, y la idea es que nuestros estudiantes hagan lo mismo, a dialogar sobre el estado de nuestra supuesta democracia racial y la erradicación del racismo en la sociedad puertorriqueña actual. Iba a añadir unos comentarios sobre, ¿verdad?, la estatua de Juan Ponce León, pero, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo me concluyo aquí y los invito a visitar mi proyecto digital en la página memoriadecolonial.com, donde tengo un mapa interactivo donde puedes ver fotos que he tomado de los distintos monumentos coloniales en Puerto Rico, monumentos a veteranos, a la guerra, a conquistadores, al mestizaje, y pues que lo pueden integrar como tal en sus salones de clase. Así que nada, muchísimas gracias y vamos a ver qué preguntas surgen. Muchas gracias, Rafael. Te pasaste un poquito, pero es viernes por la tarde, así que tú sabes, viernes social. Así que podemos darte, tú sabes. Gracias. Mira, vamos a ver aquí. Yo me voy a improvisar aquí las preguntas. Quiero decir que me parece a mí que ese concepto que tú usaste ahí, Rafael, de echarpalantismo, fue forjado por mi gran amigo y mentor, maestro, Miguel Rodríguez Casella, allá en el 2013, en un artículo que escribió hermosísimo en la revista 80 Grados. Ustedes contestan y metan mano aquí como ustedes quieran. Esto es anárquico, como yo diría, le decía a mis estudiantes, esto es bodega style. La gente se mete en el orden que quieran a contestar las preguntas. Hay una pregunta
que me parece que aplica a las tres presentaciones. Las tres presentaciones las encuentro bien inspiradoras. Y me pregunto, pensando en el título de desaprendizaje de la conferencia como tal, ¿no? El motivo de estas conversaciones, ¿cómo desaprendemos todas estas cosas que ustedes están francamente enseñándonos a ver, ¿no? Aquí yo creo que el estrés han traído unas frecuencias bien particulares para poder leer la ecología y la fotografía, las estatuas, las obras de arte, como el trabajo visual de Siria, por ejemplo. Pero yo me pregunto, and so what? Y perdonen que entre en el Spanglish. Y después de ahí, ¿qué? Yo aprendo a ver, nosotros aprendemos a ver estas cosas y yo personalmente pues me horrorizo porque veo estos vestigios, ¿no? Y estos anuncios que me están restregando en la cara el coloniaje y el extractivismo y el racismo que la isla ha sufrido y nuestra población ha sufrido históricamente, pero entonces, ¿qué viene después de eso? Si algo, ¿no? Esa es una pregunta que tengo. La otra pregunta que tengo es, y una vez más ustedes se tiran en el orden que quieran. La otra pregunta que tengo es sobre el concepto de soberanía. Quizás es porque yo estudié en la Universidad de Puerto Rico con un montón de machistas leninistas allá para los años 90, pero para mí el concepto de soberanía es un concepto bien concreto, bien eurocentrista, obviamente, de unos regímenes, y perdonen que me ponga nerd, pero esto fue lo que estudié, ciencias políticas, de unos regímenes bien concretos del uso del poder político y en general del uso político unitario, ya sea de un monarca, ya sea del Estado-Nación, ¿ok? Pero yo me pregunto si nos estamos refiriendo, si ustedes se están refiriendo cuando hablan de soberanía a eso, o si estamos oyendo dos programas de radio distintos. Y lo que me hace hacerme esa pregunta es la conspicua ausencia del concepto de la independencia de Puerto Rico. Es como que el cuco al que muchas cosas como que refieren, pero no se menciona. Se menciona descolonización, se menciona soberanías radicales, la soberanía visual y todo eso, pero me pregunto dónde queda la independencia como un modelo, en el caso bien específico de Puerto Rico, de esa praxis soberana, ¿no? Entonces, finalmente, y esta pregunta quizás se la dirijo bien específicamente, más específicamente a Alexandra, es que yo escribí hace tiempo ya un artículo, y una vez, perdón que me vaya al inglés, en el que yo jugaba con el concepto de sovereignty, ¿no? Sovereignties en plural, soberanías, y yo lo dividía, el concepto, ¿no? Bien Popov a lo Derrida, y yo decía sovereign ties, en vez de sovereignties, sovereign ties, lazos soberanos. Entonces yo veo que tú usas, Alexandra, a Fred Wilson del Bronx, donde yo vivo, a Cilia, ¿no? Y a Marichal, entonces, a Paul y Marichal. Entonces,
veo que vienen de sitios distintos, veo que contribuyen en unos registros distintos, ¿no? Al aparato conceptual, ¿no? que tú estás montando. Y yo me pregunto si en algún momento el concepto de diáspora, el concepto de intracaribeño, pero en este caso Fred está acá en la estación, pues, o sea, de diáspora, va a entrar en la ecuación. No sé si entiende. Está ahí, de facto, pero como que no está conceptualizado, como que se queda en potencia, ¿no? Como que vienen de tres lugares bien distintos a hablar básicamente de lo mismo, como tú bien señalas, y tú le utilizas para pensar sobre Puerto Rico, ¿no? O sea, están hablando de cosas, entonces tú se lo aplicas a Puerto Rico, o sea que todos estamos ahí chichia, todo el mundo bien tranquilo, pero entonces me pregunto si en algún momento tú has pensado en conceptualizar explícitamente lo que está sucediendo ahí, de que tú estás aplicando esto para Puerto Rico, pero lo que hay aquí pasando en realidad es un pensamiento que es también eminentemente diaspórico. Y eso yo creo que es todo lo que tengo que decir. Yo pienso que aquí una de las titanas que no está en la conversación es Yarimar Bonilla, ¿no? Bad Bonilla, porque ella es una de las personas que más claramente ha pensado, según yo, sobre la soberanía de Puerto Rico. Así que tírense que está llanito, como dirían allá en Cupey Bajo. Pues nada, empiezo yo porque sí se puede. Como nada más para contestar rapidito, esto de la diáspora, que puede ser un artículo en sí, eso puede ser una presentación y un artículo académico en sí, pero me alegro que lo trajiste a la mesa también porque Lunar Negro con Tatuaje, la primera obra de Sánchez que yo enseñé, lo pienso también como en pensamiento de archipiélago, es decir, de una multitud de islas, que obviamente Puerto Rico lo es, como que un archipiélago, pero que significa también esta diáspora, pero también lo pienso como de solidaridad isleña, como del Caribe específicamente. Y creo que hay mucho más por ahí por pensar también y cómo esa sensibilidad emerge en su obra, pero quería un poco traer esa lectura también que continuamente pienso con la obra de Sánchez, que también pues se crió en Cuba, vino a Puerto Rico, pero que significa también que ella es sujeto de la diáspora, pensar de su obra así a distancia. Esencialmente no tengo como una contestación súper coherente, excepto decir gracias por la idea para la próxima presentación o el artículo. Y entonces tengo también ciertos pensamientos sobre la pedagogía y tu primera pregunta, pero abro la mesa porque no quiero monopolizar. Artículo o canción. Podríamos inventar una canción aquí para contestar esto. Muy bien, muy bien. Ajá, ¿quién más? Vamos, vamos. Yo puedo seguir. Sí, está Muy bien. bien. Bueno, muchas buenas preguntas en poco tiempo. Que esto puede ser una conversación para largo. Y no, gracias, en verdad. Yo quizás empiezo pensando en esto ¿y qué? Porque eso es algo que yo pienso mucho, es como que estoy haciendo esto, pero ¿para qué? ¿Cuál es el punto? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué quiero lograr? ¿No? Para mí pensando en esto bueno, como puertorriqueña, como viequense, diaspórica, como educadora, como todas estas cosas en conjunto, como persona que pienso que trato de estar activa en la comunidad y veo ciertas cosas, pues yo pienso que lo principal es seducir la imaginación de alguna manera, ¿no? Porque lo que uno no ve, uno no puede interactuar, uno no tiene un lenguaje para verlo, ¿no? Y de nuevo, eso es lo que el colonialismo y el poder hacen, no lo vemos. Y me doy, y me doy, y me doy, y sigo dándome porque es que no lo veo. Y tratar de en conjunto poder ver y ver de manera crítica, y para mí eso es totalmente fundamental, ¿no?
Y si, yo pienso que si van a ocurrir cambios a largo plazo, tiene que haber esa imaginación, que pueda ver las cosas y pueda pensar crítica y pueda imaginarse un futuro. Y parte de lo que yo pienso mucho en epistemología. Entonces, para mí es necesario. También pensando en esto de colonialismo de asentamiento, settler colonialism, parte del horror del settler colonialism es que se inventa el terra nullius, el que no ve nada. Pues en esa tierra no hay nada, y como no hay nada, pues puede venir esta nueva gente y reclamarlo, ¿no? Entonces parte de la lucha es como que, no, pues mira de nuevo. Y es un mirar metafórico, pero también es es mirar en parte. Decir, no, aquí hay gente, y hay gente, hay una historia, y hay presencia, y hay como que todas estas cosas que se tienen que ver, y al verse, aunque esto de reconocimiento es problemático, pero si no se reconocen de cierta manera, pues te pasan por encima, ¿no? Te desplazan de manera más impune. Entonces, por eso para mí es súper importante poder tener un lenguaje, poder, sobre todo pensando en mí, que estas nuevas generaciones que pues no han vivido en los años post-Marina, donde ciertas conversaciones no están pasando, de que pueda haber un lenguaje, unos espacios colectivos, unas conversaciones transgeneracionales donde la gente pueda pensarse de otra manera. Y ya he dicho mucho, así que quizás lo dejo ahí, pero también tengo otras ideas sobre soberanía y de lo que estamos hablando, que podría decir después. Ahora, ¿verdad? Para decir unas cositas y siguiendo, ¿verdad?, la línea que trae María, o sea, es epistemología, y la idea del peligro con el reconocimiento tenemos que hablar de eso otro día aquí, ¿no? Obviamente. Pero en el caso de María y su presentación, y esto va directo a lo que mencionaste, Moncho, sobre el cuco que lo vimos de la independencia, de la descolonización política, en mi opinión, para mí eso es lo más que se habla. Para mí ese es el problema, que la colonización política ha colonizado nuestras conversaciones sobre todo. Entonces lo que pasa por detrás, desapercibido, son las narrativas raciales y jerarquías de género que vienen de posturas eurocéntricas. Para mí, ¿verdad? Por eso utilizo mucho el marco de colonial, que aunque descolonicemos políticamente, independencia, estadía, lo que sea, ¿qué importa? Si lo que producimos, en fin, después es una sociedad con las mismas jerarquías. Y en el caso de Vieques, por ejemplo, ¿se trata, el desplazamiento va a terminar simplemente porque se descolonice Puerto Rico? No, no va a terminar. Y por eso es importante hablar de estos temas desde un marco anticapitalista, o como Alexandra mencionó, del racismo ambiental que existe, que va a existir, no importa qué fórmula política tengamos. Y aunque, ¿verdad?, yo como independentista creo firmemente en esa descolonización, yo por lo menos en mi práctica académica, pedagógica, me enfoco más en ese otro ángulo de romper con el eurocentrismo, porque para mí esa es la contribución que yo puedo hacer, y la que me interesa por lo menos trabajar. Y con los monumentos pues lo he podido trabajar, aunque también se puede trabajar, como alguien comentó en las preguntas, las estatuas de los presidentes, ¿verdad? Y lo absurdo que es conmemorar presidente simplemente por pisar a Puerto Rico. Sumamente triste eso. Pero nada. Muy bien. Ahora voy a hacer una pregunta. Me encanta esto. Voy a hacer una pregunta provocadora aquí, sobre todo para ti, Rafael. Mira, aquí en Nueva York, en Puerto Rico hemos tenido esas estatuas, como tú muy bien mencionas, desde hace mucho tiempo. Y entonces aquí en Nueva York, yo con mi trabajo de curador en el museo, yo estuve en primera fila sobre las políticas que hubo, ¿no?, que se desarrollaron, el drama sobre un proyecto de monumentos que quieren hacer aquí en Nueva York para reemplazar a todos estos hombres blancos muertos, ¿no?, con otra historia. Y entonces nada, o sea, yo pensando para mí, ¿no?, esto está súper chévere que pase, y pues le quisieron meter caña a la estatua de Roosevelt allí en el Museo de Historia Natural. Tenemos a Colón
ahí en la 59 en Colombo Circle, que eso está rodeado por el NYPD porque están aterrorizados que vengan la gente, tú sabes, unos amiguitos míos que yo tengo que vengan a tumbarla porque están locos, un montón, estamos locos por tumbarla y darle candela. Y eso fue entonces lo que pasó el otro día en la visita de Felipe en Puerto Rico, que tumbaron a Juan Ponce de León. Y la pregunta es esta. Aunque eso para mí, personalmente, estuvo muy bien que pasara, yo me pregunto si eso no es una forma bien norteamericana de reaccionar al racismo, al capitalismo racial, y si no corremos el riesgo de juquearnos, ¿no? De engancharnos a esas prácticas de protesta que son bien americanas, ¿no? Que son bien simbólicas, que son bien... Sacaron a Roosevelt de allí del Museo de Historia Natural, pero tú entras al Museo de Historia Natural y buscas quiénes son quienes se sientan en el board y quiénes son la gente que dirigen el museo, y son los mismos de siempre. Y entonces me pregunto, y yo creo que tanto, yo pienso que sí, yo pienso que ustedes están aludiendo a la respuesta, ¿no? Pero me pregunto hasta qué punto eso se puede criollizar de alguna manera, eso se puede hacer autóctono, ¿no? Esa es la protesta más allá de quedarse en la estatua. Eso es una pregunta que tengo para ti. Entonces, te quería comentar, Alexandra, que me encantó que la obra que escogiste, ¿no? De Fred y la de Cilia, las dos son como que bien geográficas, son como que bien de mapa. Yo trabajé por 10 años como cartógrafo aquí en la ciudad de Nueva York y a mí me encanta ese tipo de trabajo porque como que ayuda a imaginarse otros espacios, ¿no? Entre ellos espacios más libres y más justos. Y entonces, Marí, me encantó. Hay conceptos que tú utilizaste, tu presentación fue en español, como lo del settler colonialism, que tú tradujiste, ¿no? Y lo utilizaste, lo aplicaste en desde Puerto Rico. Y yo no sé, me gustaría que me contestara y que hablara un poco más sobre ese concepto de imaginarios indómitos. Yo no sé si eso es un concepto tuyo, porque yo estoy medio quedado. Yo no sé si eso es un concepto que tú estás traduciendo, pero me interesó porque no sé, como que lo sentí bien específico a la geografía de Puerto Rico, ¿no? De la isla. ¿Quién empieza? Yo creo que la pregunta empezó por Rafael. Ahora me escuchan. Sí, ahora sí te escuchamos. Problema técnico. Que difiero que es un fenómeno norteamericano. Rhodes Must Fall, Sudáfrica, movimiento para descolonizar la universidad, estaba centrado alrededor de la estatua de Rhodes, de un hombre sumamente racista. Vamos a México, los zapatistas, en la década de los 90, las estatuas fueron un punto importante. Claro, eso estuvo acompañado de un movimiento revolucionario. Claro, que no está acompañado aquí. Pero son procesos que, ¿verdad? Que uno anticipa, uno espera que sean cadenas. Mi interés particular es pedagógico. Mi interés es realmente estos monumentos nos ayudan, nos permiten dialogar sobre otros temas, sobre otros asuntos. Mira, la estatua de Ponce de León nos permite hablar de los mismos temas que están hablando las compañeras. Nos permite hablar del desplazamiento de Ley 60 en Puerto Rico. Ponce de León, el desplazador, el primero de todos, ¿verdad?
esas conexiones que nos permiten ver una continuidad histórica que está al lado del proyecto colonial, del capitalismo que hemos visto ya, ¿verdad?, por más de 500 años. Así que para mí es más generar ese debate y que los estudiantes y las personas vean esas conexiones. Perfecto. Ya. Puedo ir yo, que quería también hacer una observación y contestar como a otras preguntas, incluyendo una que está en el chat, que preguntó sobre las pedagogías, pero esta pregunta que se queda conmigo de ¿para qué? ¿Verdad? Que continuamente algo que surge en discusiones sobre el extractivismo, que es como el planeta se va a quemar, ¿para qué? ¿Verdad? Y es esta pregunta continua y a la vez creo que es como en esta pregunta de no reproducir hegemonías, cómo podemos pensar de una forma más co-creativa, y eso también entra de las pedagogías, como ahí es donde entra el sentipensar, la colaboración, la horizontalidad, es decir, como el problema es tan masivo, pero a la vez pensar dentro de comunidades como sobre saberes ecológicos, sobre cómo vivir del día a día, también puede ser un proceso bien rico. Así que creo que un poco coexistir y crear espacio para la inmensidad de esos dos sentimientos, de como sentir esta violencia y a la misma vez como co-crear con ella, co-crear a través de ella, pensar más formas, ese proceso imaginativo que creo que es un poco de esta temática de unlearning, que también puede ser gozoso también, y un poco aceptar como la complejidad de eso, un poco. Así que yo siempre lo que estoy tratando de hacer con mis conversaciones, que algunas veces algunas veces bien, algunas veces mal, es como cómo puedo crear espacio para más, cómo puedo crear una conversación que va más allá y puede incluir pues la violencia y el goce, lo bueno, lo malo. Así que no sé, creo que es una forma preliminaria en la cual estoy pensando en esta pregunta de para qué, y para mí el arte es como un gran motivador dentro de eso. De pensar nuevos mundos. Y nada, para contestar brevemente también se me ocurrió otra lectura de Cilia con esta cuestión de la diáspora, pero súper importante enfatizar que para Cilia la cuerpa es la isla y la isla es la cuerpa, así que entonces como que en su obra es como que si partes de la cuerpa son islas, la isla te la llevas contigo, donde sea. Así que entonces para mí como ha sido una forma muy personal de también leer esa obra, estando yo acá en diáspora también. Sí, ofreciendo esa última lectura de lo de Cilia. Bueno, voy a ver si tengo coherencia mental todavía. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo, de hecho, contigo de que hay ciertas prácticas de estas políticas identitarias que se traen a Puerto Rico, se apropian, ¿no? No es como que simplemente se imponen, y cierta clase de protesta simbólica que tiene resultados dudosos en parte, y pues mi perspectiva está muy influenciada desde Vieques, y yo entiendo que parte de lo que pasó en Vieques son décadas de gente organizándose, aprendiendo, generaciones de gente siendo indómito, puedo hablar de indómito, pero también la desobediencia civil para mí es central, no dejar que el sistema funcione, porque si el sistema puede funcionar es cooptar también, ¿no? Ah, protestaste, bregamos contigo, pues qué bueno y nos vemos bien, y la cosa sigue, ¿no? Pues no, que el sistema no funcione, que la Marina no pudiera bombardear, ¿no? Pero todas estas clases de protesta tienen consecuencias. Entonces hay que pensar lo que uno puede hacer, lo que se puede hacer. Y yo veo también esto de pensar en
soberanía visual, un programa comunitario como lo que estoy pensando, lo que estoy trabajando, es un paso, entre otros pasos, ¿no? Pero como que mi idea y mi esperanza es que si la gente que participa vea las cosas un poquito diferentes en conjunto, todos aprendamos, pues de ahí uno actúa de cierta manera y quizás se hacen otra clase de cosas, ¿no? Y desde ahí se sigue conspirando y se siguen cultivando esta clase de imaginarios indómitos, que es un término que yo me inventé, pero yo no me lo inventé porque yo el conocimiento, yo también tengo muy claro que el conocimiento es transgeneracional, comunitario, y que esto no es mío. Y que si sé de algo que pueda hablar que sea útil, pues sobre todo de la comunidad viequense, la puertorriqueña, y de todas aquellas personas que necesitan de verdad ser indómites, porque se necesita. Y en parte es no seguir, esto también está relacionado con lo de soberanía, y viene de una perspectiva muy particular también viequense, pero es que el Estado hasta el imperio, está el Estado colonial, está el municipio, y uno no sabe quién es amigo de uno y puede que no sea ninguno, ¿no? Entonces hay que pensar de ciertas maneras estratégicamente y no renunciar al Estado, porque el Estado ejerce el poder sobre todo, pero también no reducir los imaginarios políticos al Estado, porque el Estado históricamente no, como el argumento clásico, no está hecho para personas colonizadas de color, o sea, seguimos añadiendo por ahí, ¿no? Entonces es una situación complicada. Bueno, pues con esto vamos a cerrar. Gracias por esas contestaciones, por esta conversación. Me siento bien feliz que estoy cerrando mi día productivo de trabajo, ¿no? Hablando con ustedes. Yo pienso que a la larga yo siempre, a mí me enseñaron a pensar en términos políticos del ejercicio de la soberanía de manera bien, ¿no? Esquemática y bien heurística de la práctica de la soberanía como tres monopolios, ¿no? El monopolio bien conocido de la violencia, del que Weber hablaba, el monopolio de la economía, de cómo un país en guerra, por ejemplo, puede, por medio de la moneda, intereses, impuestos, puede monopolizar la economía, y que es lo que ustedes están bregando con el monopolio de las imágenes. Y cómo ese monopolio de las imágenes es un monopolio disciplinario que es tan importante romper o más que los otros dos monopolios. Así que yo les hice esas preguntas provocadoras para joderles la vida un poco sobre so what, pero ha sido siempre bien claro después que hablaron de que eso es lo que ustedes están trabajando, cómo quebrar ese monopolio de las imágenes para desaprender cómo miramos y cómo lo que consideramos aceptable o no por sus intenciones liberadoras o no en nuestro espacio, ¿no? Así que muchas gracias por esto, y tú sabes, para encima, aquí en Nueva York siempre a su disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les invitamos a mañana unirse a el próximo panel que se llama Desplazamientos, Huella y Memoria. En ese panel vamos a tener a Melanie Maldonado, que va a estar trabajando el tema Puerto Rico-Chicago, Ángel Iván Morales, que va a trabajar arte desde Florida, Perla de León, fotógrafa del sur del Bronx, y Wanda Benvenuti, otra fotógrafa que ha hecho un proyecto, básicamente fotografía alrededor de todos los Estados Unidos. Muchísimas gracias por este panel, estuvo delicioso. Seguimos, y muchas gracias, Moncho, por la desmoderación.